Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos maestras y maestros, las unidades que vía remota por videoconferencia nos acompañan. Bienvenidos a la 10ª sesión del Seminario Repensar la Ingeniería. En esta mesa estarán acompañándonos, primeramente, el maestro Víctor Hugo Luna Acevedo, quien procede de la unidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Gracias. El doctor Israel Álvarez Villalobos, que en este caso es nuestro invitado, y una servidora, Blanca Margarita Ochoa Galván, quien provengo de la unidad interdisciplinaria de ingenierías del Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo. Doctor Israel, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Israel Álvarez Villalobos es procedente del Instituto Mexicano del Petróleo. Para que tengamos una idea más clara de en qué consisten los seminarios Repensar la Ingeniería, le cedo la palabra al maestro Víctor Hugo Luna para que nos dé una breve reseña que son los seminarios Repensar la Ingeniería. Gracias, doctora Margarita, te agradezco mucho la presentación. Precisamente el Seminario Repensar la Ingeniería forma parte de una familia de repensares que coordina la red de los seminarios Repensar. Esta red busca el intercambio de información entre docentes e investigadores para poder llevar a cabo una actualización en el currículum de cada una de nuestras unidades académicas. Es importante que esta investigación y de todas las investigaciones que se llevan a cabo sean acercadas a la docencia y a la comunidad en general para que se puedan apropiar y puedan ver de qué manera pueden incidir dentro de nuestros currículums. Una de las principales razones por las cuales el Seminario Repensar la Ingeniería nació es mediante el intercambio que hemos estado realizando en diferentes redes académicas. Una de las redes que también participan de manera muy colaborativa en la parte de la red de los seminarios Repensar es la Red de Innovación e Investigación Educativas del IPN, la RIE, que está coordinada desde la CGFIE. Esta colaboración trae como consecuencia que la forma de participar sea algo interesante, pero ahorita voy a hablar un poquito más adelante de esta forma de participación en la red de los seminarios Repensar. Sin más, le cedo la palabra nuevamente a la doctora Margarita, por favor. Bueno, el tema a tratar el día de hoy, pues básicamente es un tema muy importante. Una de las prioridades que tenemos en la agenda del Instituto Politécnico Nacional es precisamente enfocar la parte educativa a una educación 4.0, ya que actualmente pues esto parte de que afuera, en la parte de la industria, ya estamos viviendo una industria 4.0, mientras que nuestras aulas no nos hemos actualizado o estamos en vías de. Nuestro invitado trae como el día de hoy un claro ejemplo de lo que es la industria 4.0, la parte del Big Data, toma de decisiones a partir de ellas, trabajar con modelos aproximados de acuerdo a la gran cantidad de información manejada, etc. Nuestro invitado presenta como material adicional el artículo llamado IMP3 ProSci, una herramienta para la toma de decisiones en el desarrollo y administración de campos petroleros presentados en el Congreso Mexicano de Petróleos en Puebla en el 2017, el cual les puede servir de referencia. Además, bueno, recuerden que a lo largo de esta charla pues van a surgir otros temas de los cuales ustedes posteriormente, Víctor Hugo les hará referencia a cómo pueden realizar estas intervenciones. Les solicitamos que revisen este texto y pues iniciaremos la parte de nuestra conferencia. Maestro Víctor Hugo, ¿podría explicar en qué consiste la dinámica de los seminarios Repensar? Sí, claro que sí, doctora Margarita. Es importante que nosotros podamos aprovechar estas tecnologías y estos medios pues para podernos acercar a las investigaciones que le estamos ofreciendo a través de la red de los seminarios Repensar.
La metodología de trabajo es muy simple. Primero, antes de que ustedes puedan participar en el foro del seminario, deben de conocer el trabajo que el investigador en turno nos está presentando. Una vez leída de una manera un poquito más consciente sobre el documento que nos ofrece el investigador, ahora sí podemos interactuar en el foro de participación, en el foro de discusión, que en el caso de la UPI, la dirección es muy fácil. No sé si en las plecas venga la dirección, pero se los puedo decir. Es www.upi.ipn.mx/sri.html. En esa dirección ustedes podrán ver las ligas que van directamente a los foros de discusión, además como a los documentos de referencia que los investigadores nos ofrecen, que en este caso el turno del doctor que tenemos ahorita como invitado nos está ofreciendo en la sesión número 10 de Repensar la Ingeniería. Esta oportunidad nos da la facilidad de poder intercambiar información, ver los puntos de vista de los diferentes participantes docentes, alumnos también, porque también es importante que esta información llegue a nuestros alumnos, pero también es importante que las investigaciones recientes como la que trae el director, y es muy importante, es muy interesante, todos son importantes, este es muy interesante porque nos está hablando de un tema muy medular para nuestro país. Viene hablando sobre la investigación que se hace en el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces ustedes escriben ahí su participación, interactúan con sus colegas participantes en ese foro y ahorita es la oportunidad para que puedan interactuar con el investigador de manera presencial. Una vez que hemos hecho esta interacción, se graba el video, se sube a nuestra plataforma para que posteriormente, si no pudieron ver la sesión en vivo, presencialmente ahorita, pues posteriormente con más calma puedan ustedes ver el video que les estamos ahorita ofreciendo, participen con mayor conciencia en los foros de discusión y se enriquezca este diálogo que hay entre la docencia y la investigación. Bien, creo que vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra sesión. Doctora Margarita. Muchas gracias. En esta sesión abordaremos el tema de modelado en la ingeniería con nuestro invitado, el doctor Israel Álvarez Villalobos, quien actualmente es tecnólogo de la Gerencia de Productos de Desarrollo y Explotación de la Dirección de Tecnología del Producto del Instituto Mexicano del Petróleo. Su formación académica, el doctor Israel Álvarez es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica como ingeniero en control y cuenta con una maestría y un doctorado en control automático emitido por el CIMBESTAB. En su vida académica se ha esforzado en hacer difusión científica de precisamente proyectos enfocados hacia la parte de la industria, que laboralmente ha participado desde la parte docente e incluso, en este caso, empresarial, etc. En la parte docente ha sido profesor de diferentes instituciones a nivel superior, entre ellas el propio Instituto Politécnico Nacional, y ha sido miembro del comité certificador del Ceneval, el comité académico del Ceneval, así como ser miembro de redes académicas de, por ejemplo, expertos en robótica y mecatrónica. Y entre sus temas de interés están los procesos estocásticos, teoría de juegos, bueno, gran parte de lo que va a presentar el día de hoy, y así como inspección de ductos, inteligencia artificial, redes integrales de producción. Maestro, pues a los dos les doy las gracias. Doctor Israel, gracias por aceptarnos la invitación y bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra para que nos cuente más sobre este tema. Muy bien, la parte de modelado que tenemos el día de hoy viene para tener una reflexión en estos seminarios precisamente de repensar la ingeniería.
En estos seminarios lo que tratamos es de abordar una nueva práctica docente en donde nosotros podamos realmente inferir en los conocimientos de los alumnos y que ellos a su vez vean la utilidad que puedan tener esta nueva forma de enseñar y que evidentemente ellos tienen esta nueva forma de aprender. En el modelado de la ingeniería ha sido y será siempre una parte medular, porque la gran mayoría de las cosas que tenemos en la parte de ingeniería conllevan un modelado. Pero esto que se ha venido trabajando ya durante varios siglos, no necesariamente en la actualidad es tan vigente, porque no debemos de perder de vista que la parte de modelado matemático es una representación de la realidad. Es tratar de abstraer la realidad para poder generar soluciones que nos permitan controlar un fenómeno físico. Hay cosas tan simples como un control de temperatura en donde nosotros, dependiendo del tipo de objeto, del tipo de proceso que querramos controlar, pues entonces vamos a construir un modelo, vamos a diseñar un controlador y en función de eso vamos a poder generar un programa de software, un dispositivo electrónico que va a hacer este tipo de tareas. En la actualidad han incrementado la complejidad los problemas de ingeniería que muchas de las veces no necesariamente un modelo refleja o representa de manera adecuada la realidad. Tal es el caso, por ejemplo, en los yacimientos petrolíferos. En los yacimientos hay una sección, un área de conocimiento que se conoce como simulación numérica, en donde se trata de tener un modelo del yacimiento. Para aquellos que no están familiarizados con este tipo de temas, el yacimiento básicamente es una zona geográfica, una zona geológica, en donde se concentra el hidrocarburo, en este caso puede ser aceite, gas, y esa zona geográfica es un terreno y en el subsuelo al interior está el petróleo. Pero el petróleo no está en un depósito como un tanque en donde nosotros podamos meter un popote y salga el petróleo. Es más bien se encuentra en el interior de las rocas. Y dependiendo en dónde esté la mayor concentración de petróleo, pues se hacen perforaciones y es ahí que aprovechando la energía concentrada en la roca que va a empezar a fluir el petróleo. Pero no es como ustedes lo ven en sus casas, como una cisterna de agua. Está a través de los poros de la roca y empieza a fluir el petróleo dependiendo de muchísimas cosas, entre otras tantas la porosidad de la roca, el que tenga cierta viscosidad el petróleo, que las condiciones en donde se realizaron los disparos o donde se está pretendiendo extraer el petróleo tenga la suficiente cantidad de presión para que pueda hacer el efecto de su vida. En fin, hay muchísimas consideraciones que se tienen que tener para poder desarrollar la explotación petrolera. Por ello es que, como les comentaba en un principio, la parte de modelado de este tipo de yacimientos es compleja. Y existe el área de simulación de yacimientos que trata de predecir cómo se comportaría el yacimiento en base ya a formulaciones matemáticas que se han obtenido desde hace más de 100 años prácticamente. Y el tipo de modelado que se tiene, que es un modelado extenso y cada uno de los modelos interactúa con los otros porque tenemos modelos geológicos, modelos de presión, modelos de temperatura, todos ellos interactuando entre sí para poder generar un resultado, que en este caso siempre está enfocado a la producción de agua y de aceite. ¿Qué tanto producto de aceite vamos a poder sacar, a qué presión, a qué temperatura? Y en esa producción de aceite generalmente está asociada a la producción de agua. Siempre hay un manto de agua que se va a empezar a mezclar con el aceite o que va a empezar a desplazar el aceite. Y una vez que ya salga más agua que aceite, entonces ya pierde su valor esa explotación porque ya estamos obteniendo más cantidad de agua que de aceite y ya económicamente ya no es rentable. Entonces, y eso también conlleva a que el yacimiento pierda la energía. Pero bueno, regresando al tema, este tipo de modelos, este tipo de simulaciones toman muchísimo tiempo. Muchas de las veces se mandan a hacer estudios de simulación de yacimientos y los estudios tardan meses en ser simulados, en ser caracterizados, en poderlos representar de una forma más adecuada y meterlos a la computadora.
y cuando se generan los primeros pronósticos, muchas de las veces ya como se tenían que tomar decisiones de carácter económico, muchas de las veces ya se mandaron a construir algunos pozos y que a lo mejor no eran los lugares más óptimos para hacerlo, pero que se tenía que hacer porque se tarda mucho tiempo en hacer simulaciones de esta naturaleza. Entonces, en la actualidad hay muchos problemas en la toma de decisiones que tienen que ser resueltos de manera rápida, independientemente de que en el área de ingeniería muchas de las veces estamos casados con la idea de resolver los problemas de una manera perfecta. No debemos de perder de vista que los modelos matemáticos solamente es una representación de la realidad. Entonces, repensando cómo podemos atacar este tipo de problemáticas y que nos sirva el conocimiento que tenemos de modelado, bueno, estos modelos que ahora tenemos, modelos matemáticos bien conocidos y definidos para ciertos fenómenos físicos, los complementamos con información que obtenemos de mediciones directas en el campo, que pueden ser de presiones, de temperatura, producciones históricas de la misma zona geográfica en donde nosotros estamos tratando de desarrollar una nueva explotación. Y toda esta información conlleva a dos grandes temas. El primero de ellos es el Big Data, la gran cantidad de volúmenes que se pueden extraer en un proceso industrial y que eso trasladado a nuestra vida, pues es la gran cantidad de información que actualmente vivimos en las redes sociales, en la interacción que tenemos con los mecanismos de pago y cuando solicitamos un servicio, en fin. Bueno, a nivel industrial también se pueden tener una gran cantidad de datos de variables de proceso, de zonas geográficas en donde se están desarrollando los procesos, de las intervenciones que se hacen de mantenimiento y una serie de circunstancias que nos va a permitir también completar el desarrollo del modelo. El trabajo que les presento en la referencia muestra que se tienen ya modelos matemáticos y se tiene simulación numérica, que sin embargo la propuesta que ahí se plasma es un modelo simplificado, es un modelo de balance de materia que se ve completado con información histórica de producción de yacimientos. El problema que tratábamos de resolver ahí era cuándo iba a acabarse la producción de aceite, cuándo el agua le iba a ganar al aceite y ya básicamente iba a inundar el yacimiento. Entonces, con este software que se desarrolló completando información del yacimiento con lo que nosotros tenemos como modelos matemáticos, entonces podemos tener una predicción en cuestión de horas y ya no de meses y meses de trabajo de simulación. Y la fecha que se obtuvo para ese yacimiento particularmente fue muy próxima a la que se obtuvo también con la simulación numérica. Es decir, que en esencia se obtiene el mismo resultado, pero con un abismo importante, con un gran ahorro de tiempo, no solamente de tiempo, sino también de cálculo computacional. El utilizar recursos, el utilizar software, también conlleva a que esto esté gastándose o se esté invirtiendo una gran cantidad de dinero para poder desarrollar este tipo de cosas. Esta presentación que les pongo actualmente también como un documento de referencia se refiere a la parte del modelado. También tendrán disponibles otro documento de referencia en donde habla precisamente de los temas de modelado en la ingeniería y cómo nosotros ahora interactuamos con los datos. Tenemos ejemplos, tenemos la temática y lo que pretendemos ahora es que abordemos estos temas de nivel cotidiano. El enfrentar a los alumnos con problemas que puedan ser reales y que estos problemas que son reales sean resueltos desde varios enfoques y que teniendo información disponible podamos completar la información que nosotros le damos de manera académica, en donde presentamos un modelado matemático, un sistema de ecuaciones que nosotros resolvemos y que tratamos de simular en la computadora. Si a esto lo enriquecemos con una gran cantidad de datos, pues entonces muy probablemente tendremos éxito en generar soluciones reales para la industria. Gracias, doctor Israel. Entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas. Revisando la parte que nos presentó como documento, en un inicio precisamente enuncia que actualmente ya es muy común encontrar este tipo de modelados, ¿no? Que cada vez la industria busca hacer las cosas de forma automática. Mi pregunta es, obviamente tú estás en el campo de hidrocarburos, donde prácticamente
México se debe mantener a un muy, muy, muy buen nivel, pero bueno, son ahí varias preguntas. Una, ¿en qué nivel México en esta parte de softwares estaría posicionado? Dos, si realmente el grueso de la industria está trabajando en esta cuarta revolución. Y bueno, hasta ahí ahorita serían mis dos preguntas. Bien, respondiendo a la primera pregunta, ¿en qué nivel estamos? Ciertamente los esfuerzos en áreas de ciencias computacionales han sido grandes, no solamente en el Instituto Politécnico Nacional, sino también a nivel nacional. Como parte del comité académico del Ceneval, te puedo decir que también Ciencias Computacionales tiene grandes representantes en estados como Puebla, también en Guadalajara, en Tijuana, y que muchas universidades se están enfocando también a áreas de la computación. La misma UNAM también en recientes fechas acaba de sacar una nueva licenciatura para gente especialista en datos. Son científicos en datos que van a ser generados desde nivel superior, cuando la preparación que nosotros normalmente se realizaba para este tipo de personas se hacía a nivel posgrado. Pero ya esa formación que de cierta manera venía complementando una área en la cual ellos ya estaban involucrados, no solamente de ciencias computacionales, muchas de las veces se formaban científicos de datos, pero que tienen otra formación como biólogos, como ingenieros, como doctores, médicos, y hay una serie multidisciplinaria que se forman también como científicos de datos. Se están haciendo grandes esfuerzos en el país, pero también falta un poquito la difusión. Muchas de las cosas que se están haciendo actualmente se están resolviendo tratando de adaptar herramientas que importamos del extranjero, de países como Suiza, de países como Alemania, Estados Unidos, o inclusive de países como China o India, que son también referentes en el desarrollo de software. La misma China actualmente es uno de los líderes mundiales en este tipo de temáticas. Y es un líder integral porque además tiene un sistema de producción de dispositivos electrónicos, de sensores, de instrumentación, que le permite tener el ciclo completo. O sea, no solamente tiene los desarrollos de los modelos de inteligencia artificial, también tiene los dispositivos con los que poder funcionar esa inteligencia artificial, tiene también el desarrollo de las supercomputadoras, en fin, básicamente ahí sí tiene una cadena de valor en torno a la ciencia de datos. Pero eso no nos deja todavía fuera del mercado. Esto, al igual que otras áreas de conocimiento emergentes, como en su momento lo fue la nanotecnología, y que también en el Instituto Politécnico se desarrolló un área de nanotecnología tratando de atender estas necesidades, bueno, también en este momento es importante que nosotros empecemos a hacer los esfuerzos desde la docencia, ya que estos esfuerzos tarde que temprano se verán reflejados en una mejor preparación para los alumnos. Y no solamente la preparación para los alumnos va a incidir en su vida laboral o en su vida económica, también va a incidir en el hecho de que todos nuestros alumnos en algún momento en el futuro, en los próximos 5 o 10 años, seguramente ya se encontrarán con este tipo de problemáticas de manera más cotidiana que en la actualidad. ¿En qué nivel estamos? Sí, estamos en un nivel, diría yo, intermedio. No quisiera decir incipiente porque los esfuerzos han sido ya bastantes, pero sí estamos en un nivel intermedio y esto nos puede conllevar a ser, si bien no líderes en el área de ciencias de datos, sí podemos ser grandes aplicadores de este tipo de problemáticas, y es un buen momento para que los ingenieros que se están formando también se preparen en estas áreas. ¿Qué sucedió, por ejemplo, anteriormente con otro tipo de dispositivos? Muchos de los dispositivos electrónicos en su momento se llegaron a producir en México. Controladores que utilizamos de manera cotidiana en la industria se producían en México. Dispositivos electrónicos que nos permitían controlar los procesos, esos se hacían aquí en México, se diseñaban, se utilizaba el modelado matemático, se hacía el diseño electrónico y se llevaban a la industria. Sin embargo, eso se fue desplazando poco a poco porque otras empresas, otras naciones desarrollaron también este tipo de tecnologías y le invirtieron fuertemente a esa parte, no solamente académica, sino también industrial.
Y actualmente lo que sucede es que este tipo de controladores electrónicos los estamos importando de países como Argentina, como Brasil. Entonces, por eso es importante la inversión, el voltear a ver hacia las áreas emergentes del conocimiento para que nosotros tengamos una mejor oportunidad de poder desarrollar este tipo de temáticas y que podamos incidir en el mercado en el futuro próximo y que nuestros esfuerzos no se vayan solamente a ser operativos de ingeniería, sino también a ser desarrolladores de ingeniería, a desarrolladores de tecnología, a utilizadores avanzados de este tipo de herramientas. Entonces, estamos todavía en una etapa intermedia y tenemos oportunidad de seguir desarrollando modelos que puedan servir para resolver problemáticas al interior del país y que evidentemente esto sea viable comercialmente. La otra pregunta que se refería, discúlpame. Bueno, primero cómo estábamos posicionados y en segundo lugar, pues la respondiste es que teníamos que hacer y pues le cediría la palabra al maestro Víctor. Sí, es interesante toda esta charla que estás dando ahorita, Israel. Me ha hecho inclusive volar la imaginación, ¿no? Y recuerdo como todavía en algún momento se tocaba el tema en las escuelas sobre petróleo y se imagina una torrecita con un tubo perforador y una burbuja, bueno, una cámara con el petróleo ahí y nada más era sacarlo, ¿no? Y realmente pues todo esto ha evolucionado de tal manera que nos hace ver una realidad lo más fiel posible a través de este tipo de modelación, en donde uno ya observa que el petróleo pues no está dentro de una cámara o de un tanque, sino que está infiltrado dentro de un espacio que no es precisamente un vacío, sino que está como si fuera una esponja, me la imagino yo, como si fuera una esponja con diferentes densidades, con diferentes presiones inclusive, porque no es lo mismo sacar el petróleo dentro de la tierra, en la tierra propiamente, que yéndose a un pozo, a poner un pozo en el mar, donde hay que tener otro tipo, me imagino yo, de modelos para poder trabajar. Y referente a este tipo de modelación que tú nos estás hablando y que implica una serie muy importante de trabajo matemático y de ingeniería, como es en el caso de los enfoques determinista y el enfoque probabilístico, que son una forma de manejar las matemáticas y de entrelazarlas y tener un conocimiento mucho más complejo de lo que se pide para poder realizar el trabajo de ingeniería. Digo, yo soy ingeniero bioquímico y de formación, y cuando nos hablaban sobre los métodos numéricos y sobre todo ese tipo de cosas que sí, en aquella época, te hablo del 95 al 2001, pues todo era a mano. O sea, no, ya había computadoras, por supuesto, ya había Excel en sus primeras versiones, pero era difícil casi nadie tenía computadora en casa, teníamos que irnos a las computadoras en la escuela, pero esas computadoras a veces eran pocas y no siempre estaban disponibles para cuando lo podía. En fin, varios elementos que no daban la facilidad que ahora nuestros estudiantes tienen para poder acceder a la tecnología, sobre todo a las computadoras. Ya casi todos en este momento cuentan con una computadora disponible en su escuela, ya traen sus portátiles con una gran capacidad de procesamiento de información. Hablabas también de una posible minería de datos que es importante y ahora ya se está trabajando con una gran cantidad que ahora se llama lo que es el Big Data para poder llevar a cabo la toma de decisiones y sobre todo para hacer este tipo de modelación. Mi pregunta en este caso viene para de qué manera podemos decidir anticipadamente sobre qué tipo de modelo vamos a poder trabajar o qué tipo de casos se puede utilizar, de preferencia o utilizar ambos casos. Pero yo te lo estoy preguntando no desde la manera de la investigación, sino de la manera de la docencia, porque ahora ya el docente se va a enfrentar a nivel licenciatura y posteriormente a nivel posgrado con una gran complejidad, una gran cantidad de conocimiento que hay que manejar. ¿Qué recomendarías tú en este caso, Israel? Bien, desde la parte docente es importante tener una cierta experiencia en las áreas del conocimiento en las cuales se está pretendiendo enseñar.
Muchas de las veces esto es un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel académico, a nivel de la academia, a nivel de la institucional, porque este tipo de conocimientos no todo mundo los ha adquirido, y muchas de las veces en la currícula se incluyeron o se diseñaron los programas de una forma idealista, pensando en la formación del ingeniero desde el punto de vista teórico. Es muy común, por ejemplo, en las currículas del Instituto Politécnico Nacional, que estén fundamentalmente formadas desde el aspecto teórico, que es relevante. Pero también tenemos que empezar a orientar algunas de las asignaturas en cuestiones de tipo experimental, cuestiones de área de aplicación, en donde nosotros podamos desarrollar este tipo de temas. Si bien es cierto, es importante que conozcan los modelos matemáticos los alumnos, cómo resolver un sistema de ecuaciones, cómo podríamos nosotros diseñar controladores y hacer simulaciones, también es importante enseñarles a los alumnos que ellos puedan resolver problemas reales en la industria. Muchas de las veces este tipo de conocimientos en modelado es muy útil porque no solamente sirve para resolver una problemática en particular. Un ejemplo muy claro, lo pueden ver ustedes cuando se está estudiando sistemas de ecuaciones, se tratan de los sistemas oscilatorios. Se tiene un péndulo invertido, y se trata de ver o analizar cuáles son las frecuencias que tiene, si en determinado momento se puede desarrollar con un controlador que permita controlar este tipo de oscilaciones, este tipo de movimientos, y a su vez eso ya trasladado a una realidad conlleva a que podemos ver reflejado el control de un brazo robot a partir de sistemas oscilatorios. Sin embargo, eso no se ve realmente en las clases. O sea, lo que se ve es el péndulo, se ve el modelo matemático, y si se tiene oportunidad quizá de tener a una base experimental, muy probablemente veamos un prototipo de índole académico en algún laboratorio en donde esté el péndulo funcionando y resolvamos el problema, obtengamos una gráfica en la simulación, y hasta ahí concluye que la asignatura, ¿no? Y eso ya de cierta manera cumple con nuestros objetivos en el programa, pero también le dio al aspecto de formación teórico una parte integral, porque llegaron a ver una experimentación. Pero aún así, aún estamos un poquito distantes de la industria. Muchas de las veces ese tipo de conocimientos viene el reto por parte de nuestros estudiantes de ahora, con este tipo de conocimientos, ¿cómo le hago para aprovecharlos y resolver un problema de tipo industrial? Ya estoy aquí, estoy en una planta ensambladora, o estoy tratando de desarrollar algún sistema de control o alguna automatización de bases de datos, de sistemas de información, o simplemente en una planta industrial, y quiero controlar una banda transportadora, quiero controlar un proceso de calentamiento de chocolate, en fin. Hay tantísimas aplicaciones en las que se podría aplicar el control automático, que ese conocimiento que se obtuvo previamente teóricamente no lo ven reflejado nuestros alumnos. Respondiendo a la pregunta del maestro, ¿cómo es que nosotros podemos entonces vencer este tipo de barrera? Con una forma muy fácil, pero a la vez muy compleja. Se requiere de cierta experiencia. Los docentes que formen a gente del área de aplicación deben de tener una experiencia en la industria, debieron de haber trabajado al menos algunos años y después dedicarse a la práctica docente, tratando de enseñar en base a su experiencia que ellos tuvieron, qué fue lo que ellos se enfrentaron y qué tipo de conocimientos pudieron aprovechar para desarrollarlos. Desde mi perspectiva, esa es una base fundamental, pero evidentemente no es la única. También tenemos que incluir en la currícula este tipo de conocimientos. Debemos de enfocarnos en la academia, hacer un esfuerzo porque empecemos a tratar problemas reales, porque nuestros alumnos tengan una vinculación real con la industria y que nosotros ofrezcamos el conocimiento que tenemos en las academias para resolver problemáticas que hay a nivel industrial o que hay en la industria, y que eso sea un beneficio mutuo.
que a nosotros a su vez podamos proveerles de soluciones que les sirvan a ellos en resolver sus problemas en una planta industrial, pero que también ellos a su vez nos permitan conocer problemas reales que le podamos enseñar a nuestros alumnos y que estos alumnos puedan incorporarse al mercado laboral de manera más preparados. ¿Cómo discernir entre un modelo, cuándo puedo resolver con un modelo y cuándo tengo que resolver con datos? Hay un tip que en lo personal a mí me ha funcionado. Si tengo yo información disponible de un proceso, muy probablemente sea más fácil inclusive tratarlo de resolver con un modelo de datos que estar desarrollando el modelado matemático para poder tratar de darle una solución. Los modelados de datos son muy bondadosos, en tanto que si yo conozco la entrada y salida, cuáles son las variables que estoy manipulando a la entrada y qué es la información que a mí es crítica en la salida, si son las producciones, si son índices económicos, si son alguna variable como la presión, la temperatura, siempre podré desarrollar un modelo heurístico que permita ser alimentado por esta cantidad de datos y poder obtener una solución. Hay problemas que inherentemente son muy complejos. Uno muy complejo que se me viene a la mente y que también forma parte de algunas currículas son los controles de inclinación de un avión. Entonces, aun cuando yo pueda desarrollar un modelo de datos, ciertamente tiene que estar respaldado por un modelo matemático que esté embebido en un sistema o en un circuito y que va a ser el que va a estar controlando generalmente este tipo de mecanismos. Entonces ahí necesariamente se tiene que tener no solamente la parte teórica fundamental y el diseño electrónico en base a esa teoría, sino también se tiene que tener la instrumentación que está en el propio avión para poder retroalimentar estos sistemas y que funcionen de manera adecuada. Entonces podemos discernir si el problema es, si no tenemos datos, muy probablemente lo que se haga es un modelo matemático tratando de aproximar esa realidad. Si tengo datos, puedo aprovechar esos datos, crear un modelo heurístico y hacerlo todo a través de un control computacional. Si tengo un poco de ambas cosas, podría tratar de idear un modelo híbrido en donde esa falta de información que tengo en el modelo matemático la puedo completar con la información que dispongo o construyendo algunos modelos matemáticos que sirven como observadores artificiales de la realidad. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Realmente de lo que nos has platicado es que, bueno, y leyendo toda la parte del artículo, no solamente debes saber muchas cosas particulares de la ingeniería en que estás, si estás en mecatrónica, si estás en ingeniería eléctrica, en control, etcétera, ¿no? Prácticamente se deben trabajar cuestiones de forma interdisciplinaria, que originalmente incluso la ciencia fue de esa manera. Eran problemas que tenían en la vida real y la atacaban desde diferentes perspectivas, porque ni siquiera había una división de las ciencias. Este tipo de problemas obviamente conllevan conocimientos muy, muy amplios de diferentes áreas, que en un momento dado sería muy difícil cubrir en el salón de clases. Pero has mencionado algo bien importante. Como docente debemos tener al menos la experiencia o poder canalizar a los alumnos de que este modelo físicamente representa esto, que más bien sería al revés, partir del fenómeno físico y abstraerlo y llevarlo al modelo. Claro que se pierde bastantes cuestiones, que es lo que dices, que si aparte tenemos esta información adicional que me puede dar cómo se presenta el fenómeno, sería muy bueno. ¿Cuál es la cuestión? Que generalmente nuestros alumnos se pierden en la abstracción, no pueden extrapolar ese modelo matemático con la parte real. Y viceversa. E incluso esta parte de hacer un modelo a partir de datos, creo que al menos ahorita en las licenciaturas que están ofertadas por el instituto, pues en pocas se ha de trabajar esta parte temática de cómo obtener un modelo a partir de datos. Entonces, hay igual otra vez dos preguntas. Una, ¿cómo puedo hacer para que el alumno tenga una mejor extrapolación de sus conocimientos y de qué forma sumarías esta parte que nos da
tener una gran cantidad de datos y el procesamiento para tomar decisiones. Bien, ciertamente, como mencionas, Margarita, el conocimiento, el desarrollo de este tipo de soluciones sí es multidisciplinaria. De hecho, la referencia que les proporcionó a ustedes, pueden ver que participaron es un equipo que desarrollamos el software. Hubo 2 personas que estuvimos trabajando directamente con el software. Sin embargo, también hay otras personas que son expertos en yacimientos, otras personas que son expertos mecánicos, expertos de fluidos, que le dan sentido a este tipo de soluciones. Una sola persona, un solo alumno, un solo docente, difícilmente va a poder desarrollar una solución compleja de esta naturaleza. Bueno, si tiene cierto nivel de preparación y conocimiento, quizá lo logre, pero la mayor parte de las cosas se construyen en base a equipos. Con base en esos equipos y lo multidisciplinario y lo diverso que sean sus áreas, pueden hacer un aporte muy puntual a lo que están desarrollando de manera conjunta. Hablando un poquito del ejemplo, este ejemplo, o sea, es necesario saber que aun cuando nosotros desarrollamos el software, desarrollamos algunos modelos heurísticos, tratamos de hacer una aproximación, hay un apartado que se conoce como ajuste historial de la historia, el History Matching. Esta historial toma datos de producción del yacimiento previos y con el modelo que se está construyendo, el modelo híbrido, que es un modelo de balance de materias junto con un modelo de heurístico, tratamos de aproximar esa historia. Entonces ya cuando nuestro sistema está entrenado, debe de cumplir con esa historia que tuvo ya previa el yacimiento, y a partir de que cumplió con esa condición de historia, evidentemente tendría que generar un pronóstico de cómo va a ser la producción en el futuro, pero nosotros nos estamos garantizando que ese pronóstico es viable o es confiable hasta cierto punto, porque ya se comportó como se comportó el yacimiento en el pasado. Eso por una parte sí es evidente que nosotros requerimos de otras personas con otras capacidades, con otros conocimientos para poder validar lo que nosotros estamos desarrollando, no solo heurísticamente, sino matemáticamente. Muchas de estas personas nos orientaban sobre si la información que nosotros estábamos obteniendo, sobre si los pronósticos que estábamos realizando tenían sentido o no, si se ajustaban o no a determinado tipo de variables, qué tipo de variables podrían ser las más críticas, cuáles no se deberían de perder en el camino, cuáles de ellas debíamos de tener una información fija siempre, cuánto, por ejemplo, la porosidad en la roca pues es una porosidad que llega a cambiar, pero no es tan dinámico, o sea, cambia con un tiempo muy prolongado. Entonces, si nosotros por ahí detectábamos que esa porosidad cambiaba de un momento a otro, pues entonces muy probablemente por ahí había algo erróneo. Y otra serie de cuestiones que tienen que ver con el yacimiento, que tienen que ver con los fluidos, que evidentemente son conocimientos que no tenemos quienes hacemos la parte computacional o la parte matemática, y que muchas de las personas que se dedican a la explotación del petróleo, como ya lo mencioné, pues sí tienen, y nos sirve para complementarnos en esta parte. A fin de cuentas, ciertamente lograr este tipo de saberes dependerá también de la formación de grupos multidisciplinarios al interior de las academias, que entre mayor participación haya entre las academias, mayor interacción, entonces podemos formular problemas, podemos formular soluciones a problemas industriales, y estos a su vez se van reflejados en la docencia para que nosotros les proveamos de estos conocimientos a los alumnos. En la otra parte de qué modelado, cómo podemos nosotros hacerlo al interior de las academias, este tipo de modelos heurísticos, ciertamente tenemos un camino por recorrer, pero hemos de incorporarnos a este nuevo conocimiento, que aún cuando para muchas personas sea un reto, porque muchas personas quizá no han programado, hay muchas personas que quizá son expertos en alguna temática y no han desarrollado ninguna habilidad en programación. Hay ingenieros especialistas que difícilmente
pueden plasmar este conocimiento en un simulador. Y hay especialistas, por ejemplo, en química, en biología, en los tipos de especialistas que les mencionaba, geólogos, que no trabajan o no han trabajado en desarrollar software, pero que sin embargo tienen un conocimiento muy valioso para la docencia y que evidentemente en la actualidad, lo mencionaba Víctor hace un momento, la gran difusión que tenemos, la gran bondad con la que contamos en esta nueva actualidad, de poder tener en la mayoría de los casos a los estudiantes con un sistema computacional o con una computadora en casa en donde ellos pueden desarrollar este tipo de habilidades. Entonces ya no es como hace unos 30 años, en donde evidentemente acudíamos a centros de cómputo para poder desarrollar nuestras tareas, para poder desarrollar nuestras simulaciones, sino en la actualidad lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas. Entonces se debe de aprovechar esos recursos con los que actualmente se cuenta. Se debe de orientar a los estudiantes a que empiecen a formarse como programadores, y que esto no quiere decir que vayan a ser los nuevos expertos en programaciones de bases de datos, pero sí les va a dar las nociones y las bases para poder empezar a desarrollar modelos de tipo heurístico. Aunque suenen un poquito rimbombantes o aunque suenen un poquito difícil, estos modelos computacionales sí están bien documentados, y en mi experiencia puedo decir que cuando se enseñan modelos estrictamente heurísticos y no se enseña la parte matemática, muchas de las veces se hace muy habilidoso en la parte de software, pero también ya cuando se resuelve un problema real, pues termina por requerir también de los saberes de modelado matemático. Entonces sí se puede hacer, inclusive en nivel superior, pero tendríamos que empezar a formarlos en materias específicas o empezar a darles una parte de este tipo de modelos heurísticos dentro de algunas asignaturas en donde realmente puedan llevarlas a la aplicación. Se me ocurre un ejemplo, pues, cuando en ingeniería en control de automatización nosotros tenemos una materia que se conoce como control de procesos industriales. Pero muchas de las veces la materia está orientada a los modelos que pueden ser de tanques, pueden ser de válvulas, de tuberías, y cómo vamos a adecuar ahí un controlador. Lo que se analiza, por ejemplo, en una torre de destilación, es cada uno de los platos de separación, el modelo de estado que tiene la torre de destilación y el comportamiento que va a tener ahí, y se simula en una computadora. Sin embargo, muchas de esas separaciones no cumplen con la rigidez matemática que está plasmada en el modelo. Muchas de esas separaciones, por algún bache que haya en el lote que se está produciendo, si es en este caso petróleo, o si hay algún otro tipo de sustancia que se esté destilando, entonces esos platos van a actuar a diferentes presiones, diferentes temperaturas, pero también van a tener un comportamiento propio de la sustancia que están destilando, que están separando del compuesto original. Entonces no necesariamente se cumple con una precisión el modelo matemático. De hecho, cuando vemos respuestas de las plantas industriales, no son curvas suavizadas como los vemos en una simulación en computadora, sino muchas de las veces esos datos que se están obteniendo son lo que en muchas personas empiezan a considerar como ruido, y sin embargo no, es un comportamiento normal, pero se carece de la experiencia para poder interpretar ese tipo de información. Entonces, regresando al punto, o sea, si requerimos que esto empiece a ser parte del conocimiento emergente que se puede aplicar en las áreas de ingeniería, debemos empezar a trabajar al interior de nuestras academias para que se empiece a formar a los alumnos, aprovechen los recursos que tienen disponibles en casa para desarrollo de software, y que a su vez también nosotros aprovechemos el beneficio de las habilidades que ellos tienen computacionalmente en el desarrollo de sus actividades académicas al interior de nuestras materias. Gracias, doctor Israel. Le cedemos la palabra, maestro. Sí, esto de la tecnología, el software y todo este modelado de datos que
bien platicas y nos explicas con mucho detenimiento, en gran detalle. Se ve que eres más profesor, por supuesto, ya hasta yo entendí. Pero mira, una de las dificultades que nos hemos enfrentado, sobre todo en este tipo de enseñanza, es precisamente el software, o los software que se utilizan. Muchos no son libres, y los que son libres pues son de capacidad muy reducida, no tienen todas las herramientas disponibles, y a veces demandan una gran capacidad de memoria en la computadora donde se utilice para poder correr, sobre todo cuando se hace modelación. En 3D o en 2D no tanto, pero en 3D sí. Estamos enfrentándonos a un reto a nivel nacional e institucional, por supuesto, que demanda de ahora del docente y de los alumnos una gran capacidad de poder hacer uso de este tipo de softwares, pero sobre todo para atender problemáticas ya un poquito más reales. Recuerdo que ahorita en el TEC de Monterrey parece que están trabajando ahorita un modelo parecido a donde los alumnos se enfrentan ahora a tratar de resolver problemas, pero que son reales y que no nada más implican algo en la industria, sino inclusive a nivel social, donde pues a donde no hay luz, tratar de hacer que llegue la luz a esas comunidades, donde no hay internet, pues hacer todo lo posible para que nos llegue el internet a ese lugar. Ellos tienen otra visión diferente, por supuesto. Ahorita están trabajando con un modelo, parece que es para el 2025, si no mal recuerdo. De todos modos, los colegas del TEC de Monterrey me podrán después sacar de la duda. Una de las situaciones que veo y que planteo con este software 3 Prosai, pues no es de uso libre, o sea, es de uso restringido, o sea, hay que comprar la licencia y en este caso pues el docente tendrá que capacitarse en el uso y el manejo de este software, los alumnos por supuesto también. Ellos tienen la ventaja de que generalmente ese tipo de software para ellos son de fácil acceso y de fácil hacer, de mover los dedos y tocar y todo lo demás, y bien dices que todo lo que es la parte teórica, la parte de las ecuaciones, la parte de las funciones, pues es importante que se conozcan porque no nada más es mover, quitar, poner cuadritos o meter datos, sino que hay que tener conciencia de lo que estamos modelando en un momento dado. La pregunta que está ahorita en la mesa, ¿cómo ves tú? ¿Será posible que en este futuro que tenemos próximo en el instituto podamos en un momento dado atender esta situación sobre el acceso del software, sobre el manejo del software y que permita una herramienta en un futuro a lo mejor no muy lejano en donde ya el usuario humano ya no sea tan necesario para llevar a cabo este tipo de funciones, para llevar a cabo este tipo de actividades que a lo mejor próximamente se van a automatizar y vamos a llegar a un momento dado a una realidad virtual que ya estamos viendo en algunos ámbitos científicos, en unos campos tecnológicos y que nos hacen soñar con que a lo mejor toda esta parte humana pues esté en un punto de evolución, no de una involución, sino de evolución a otro tipo de enseñanzas y de aprendizajes. ¿Qué me podrías tú decir, Israel, al respecto con esto si ya es posible que los softwares ya no tengan intervención de usuarios o de operadores o expertos en alguna parte del proceso? ¿Cómo ves esto? Bien, contestando la primera pregunta, yo siempre he sido un fan acérrimo del software libre. Ciertamente hay softwares en nuestra currícula donde estamos desarrollando sobre una plataforma licenciada. Uno de los softwares más conocidos en el área de ingeniería, por ejemplo, es MATLAB. Este software no es libre, se tiene que pagar una licencia. En el Instituto Politécnico también existen este tipo de licencias y se pagan en ciertas academias, en ciertas escuelas para poder desarrollar algunos trabajos. Pero vamos, no es el único. En la actualidad, la gran mayoría de los avances que se están haciendo en modelos heurísticos no se están haciendo en software licenciado. Contrario a lo que pudieran pensar, se hacen en software libre. Uno de los lenguajes que ha ganado
muchísima popularidad y que ahorita se puede considerar el lenguaje número 1 de desarrollo, es el lenguaje Python. Este lenguaje ha ganado muchísima popularidad porque tiene también muchas herramientas de ciencia de datos, muchas herramientas también que tienen que ver con el manejo científico, matemático de los datos, y que ciertamente se pueden desarrollar scripts muy fácilmente y se pueden obtener resultados de manera pronta, ¿no? Se puede aprovechar la gran cantidad de librerías que están en este software para poder desarrollar nuestro propio software y que estos a su vez sean aplicados en la solución de problemas. Hay también sistemas operativos libres como Linux, que inclusive si ya lo llevamos a un ambiente de producción, hay sistemas en tiempo real que funcionan siempre con un kernel de Linux, no funcionan con algunos otros softwares o sistemas operativos que usamos de manera cotidiana. Entonces, inclusive para muchos de ustedes el software que tiene su teléfono es un sistema Android en algunos casos, y este software puede ser modificado, puede ser cambiado, y lo hacen algunas empresas de telefonía para adecuarles algunas aplicaciones propias de la empresa, algunas personalizaciones, desarrollan ciertas configuraciones que permiten evidentemente aprovecharlo mejor a un nivel comercial y con un distintivo de marca. Entonces, ciertamente el software está disponible, o sea, no es una restricción en la actualidad, y muchos de los softwares están cambiando, están evolucionando a convertirse en herramientas de software libre. Porque en el software libre encontramos también no solamente la ventaja de una licencia gratuita, que es muchas de las veces se confunde que el software libre sea gratuito. Y ciertamente son dos acepciones distintas. La del software libre tiene que ver más con la libertad de poder modificar el software en determinado momento y adecuarlo a nuestras necesidades, más allá que de sea gratis o no. Esos son modelos de índole comercial. El modelo que funcionó durante mucho tiempo era el que yo pagaba el software y ya lo ocupaba para las necesidades que yo tenía de desarrollar modelos y sistemas. Muchas de las cosas o muchos modelos económicos han cambiado en la última década. ¿Cuánto? El más claro ejemplo, ¿no? El sistema de taxis. O sea, hay un sistema de alquiler de taxis en la Ciudad de México, un taxi de alquiler que tenía que generar un permiso, que tenía que pasar una revista vehicular, que tenía que tener cierta cromática el automóvil, y que en la actualidad, con la llegada de las aplicaciones, básicamente una persona que tenga un auto de media calidad, de ciertas características, pues puede también prestar el servicio de taxi y a través de una aplicación de software. Entonces han evolucionado los modelos económicos también en la parte del software, y lo podemos también, por ejemplo, ver en el software libre. O sea, el software libre debe modificarse, y sin embargo una de las empresas líderes en el mundo era Red Hat Linux. Ellos desarrollaban software que se instalan en servidores y controlan básicamente la Internet mundial. Y esta empresa no vendía licencias de software, nunca vendió una licencia de software. Lo que vendía eran soportes. Uno se podía descargar el software de ellos, instalarlo en una computadora, y si tenía uno la necesidad de que esa computadora a lo mejor iba a estar en un sistema de producción, o yo como usuario me gustaría tener a alguien que me apoyara en resolverme dudas sobre el sistema, en que me ayudara a reparar las configuraciones que podía tener el software, entonces pagaba una suscripción que me proveía de ese servicio de soporte. Entonces cambian los modelos económicos. Sí son inherentes a los productos de software, pero son dos cosas distintas. Tenemos en la actualidad una gran cantidad de software libre, y que también, aun cuando siendo software libre, vamos a pagar una licencia para recibir el soporte que necesitamos. Pero muchas de las comunidades de software libre tienen el soporte que se difunde de manera libre también en Internet. Mucho el hecho de que, por ejemplo, como les mencioné, Python se haya hecho un lenguaje muy popular, también se refiere a la base de usuarios que tiene, y esa base de usuarios también la gran cantidad de material de publicación que tiene para resolver problemas, para poder simular algunas ecuaciones diferenciales parciales. Uno nada más tiene que poner simulación de ecuaciones diferenciales parciales en Python, y ya tiene las primeras instrucciones para trabajar con la librería
que nos permitirá hacer este tipo de ejercicios. Y hay algunos manuales que son propios de los quienes desarrollaron la librería y que están ciertamente evolucionando el conocimiento, y es en donde tenemos oportunidad nosotros también de poder desarrollar nuestro propio software, poder resolver problemáticas, y quizá podamos desarrollar una librería que simule los controladores PID para sistemas automáticos. Y la publicamos y está disponible también para otras personas. Desde ese punto de vista, en la actualidad, esta evolución de las herramientas nos permite ya no estar casados con una licencia, sino poder obtener de manera pronta y sin necesidad de hacer una gran inversión, herramientas que nos permitan desarrollarnos en áreas de ciencias computacionales. Por la otra parte, de la siguiente pregunta que me mencionabas, es si en algún momento podemos nosotros ver que el software automatiza cierta cantidad de tareas en donde ya no sean que desarrolladas por el ser humano. Bueno, estos ejemplos ya existen. En la realidad, por ejemplo, hay un gran desarrollo por parte de la empresa IBM. Ellos tienen una plataforma que se denomina Watson. Esta plataforma se comercializa a nivel industrial y, por ejemplo, si ustedes hablan al servicio de DHL, el servicio de DHL de entregas de paquetería, quien les atiende en primera instancia es Watson. A través de su línea de atención a clientes se comunican y una voz artificial les pide que les digan, ya ni siquiera que tecleen en el teléfono el número de orden, sino que le digan con su voz qué número de orden tiene. Y ustedes le indican el número de orden y enseguida les localiza en dónde está ubicado. Les dice, en base a la información que tiene en tiempo real, en qué parte se encuentra y en qué fecha o en qué hora va a ser entregado ese paquete. Entonces, sí hay una gran cantidad. La inteligencia artificial ha permitido que en la actualidad tengamos ya muchísimos desarrollos en donde han sido desplazados los humanos. Pero, bueno, ahí es otro gran debate. Lo que quisiera también dejarles es que yo concuerdo con la idea de que eso no lo veo yo como un peligro en el sentido de laboral. Muchas personas se preocupan porque dicen, bueno, sí va a desplazar a muchas personas de las tareas automatizadas que se pueden hacer. El ejemplo que les acabo de mostrar, pues es inmediato, que las personas que estaban atendiendo el call center pues ya no lo están haciendo, ya lo está haciendo una máquina. Sin embargo, se requirieron de otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos para desarrollar esta plataforma, para instalarla en una computadora y en determinado momento para conectar esa red a la red de telefonía que permitirá llegar a este nivel de atención a través de una máquina. Entonces, simplemente estamos evolucionando. Los nuevos empleos o los nuevos trabajos necesariamente van a requerir de conocimientos de gente que tenga preparación en el área informática, tecnologías de la información, ciencia de datos. Y a lo mejor ya las tareas que se desplacen sean tareas que no son o que no demandan de unos conocimientos especializados o que son tareas cotidianas. Así como este ejemplo, hay otros que todavía son todavía más amigables, por así decirlo, porque les voy a mencionar otro ejemplo. En las torres que hay de quema de gas en las refinerías o en los campos petroleros de extracción, muchas de las veces para poder inspeccionar estas torres que suben alrededor de 100, 200 metros, se subía una persona y que va con un arnés y tiene que subir todo el espiral de la torre para ver cómo estaba la estructura, si ya estaba vencida, si tenía ya corrosión el acero y desarrollar los planes de mantenimiento que se podían llevar a cabo. En la actualidad no lo hacen así. En la actualidad utilizan drones que van con cámaras de alta definición, les trazan una trayectoria y hacen esta inspección. Inclusive tienen ya equipo especializado con cámaras termográficas que ven o analizan el material, el acero que está allá en las alturas. Hay tareas que también requerían de ambientes peligrosos como el ácido sulfúrico o la contaminación de gases, en donde lo que actúa actualmente son robots, son algoritmos, quienes toman las decisiones de qué se va a hacer en ese preciso momento. Hay minas que ya están completamente automatizadas, que ya no requieren ni la intervención de un humano. O sea, simplemente van los camiones que ya tienen un controlador autónomo,
van y descargan o cargan lo que les está proveyendo una pala totalmente automatizada y mecánica. Entonces, sí, ciertamente muchas de las tareas van a ser desarrolladas automáticamente, pero siempre va a haber oportunidad para poderse desarrollar en otras áreas de conocimiento, y creo que este es un buen tiempo, un buen momento para que en el instituto empecemos a fomentar esta nueva área emergente de conocimiento, que preparemos a nuestros alumnos en el área de ciencia de datos, en el área de inteligencia artificial, en el desarrollo de modelos heurísticos, para que ese futuro que no es tan lejano, pues no nos agarre desprevenidos. Gracias, doctor Fíjate José. que, robando un poquito la palabra, doctora Margarita, que estoy viendo las participaciones en el foro de discusión del seminario, hay varias, algunas se repiten, sobre todo, preguntas sobre el software, sobre 3POSAI, etcétera, pero hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Un participante del seminario nos habla acerca de qué otros auxiliares computacionales existen aparte de este software que mencionas, el 3POSAI, que sean aplicados a la obtención de hidrocarburos, pero hay una que dice que si se puede modificar el algoritmo para poder entrar, para poder ser utilizado en otros campos que no sea el de la extracción de petróleo. Sí, bien. Hablando un poquito del ejemplo, el software 3POSAI se refiere a pronósticos de producción. De hecho, como son pronósticos probabilísticos de producción, realmente de ahí se denomina el nombre. Este software es un software que nosotros desarrollamos para tratar de encontrar un pronóstico en la producción, como lo había mencionado anteriormente, y ver en qué momento iba a dejar de producir un campo que nos dieron de prueba. Este software nació, les voy a dar una clave de este software, de una idea de un algoritmo que ya era muy utilizado en otras áreas, que es un algoritmo que se conoce como Kriging, que básicamente es un ejercicio de cómo nosotros vamos encontrando un punto óptimo, y este algoritmo, que ya era utilizado en áreas de geología o en áreas de geofísica, nosotros lo llevamos, o también, como muchas de las herramientas matemáticas, pueden ser traspoladas a otro tipo de aplicaciones, y nosotros lo hicimos ahora no solamente no con la parte geológica, que ya es muy conocido, sino también con la parte de producción. Entonces, ciertamente este software fue probado en un campo, pero es hecho de manera genérica para atender cualquier campo. Depende del modelo integrado de activo. Ese es un modelo que se tiene de carácter computacional, pero esencialmente es un modelo que refleja lo que está en el campo de manera real. Es decir, el sistema de producción, lo que son las tuberías, lo que son el número de pozos, qué características tienen. También la parte geológica, qué tipo de roca es, qué tipo de porosidad tiene, la permeabilidad, en fin, una gran serie de características. El modelo integrado de activo es muy conocido en la industria petrolera. Entonces, si nosotros tenemos un modelo integrado de activo de algún otro campo, es muy fácil adaptarle el software para que haga precisamente ese trabajo. Con esa intención fue creado, para poderlo desarrollar de una manera más rápida. Hay softwares en la industria que se utilizan de manera muy difundida. Son softwares que ya han sido probados durante muchísimo tiempo y que tienen cierto nivel de confianza en la industria petrolera, pero son softwares que son muy costosos, muy costosos. Esta herramienta que nosotros desarrollamos, la desarrollamos pensando en poder desarrollar alguna evaluación pronta y a un costo muchísimo menor de lo que lo hacen algunas otras soluciones de software, también en el mismo campo. Hay soluciones que desarrollan compañías de servicios como es Schlumberger o Halliburton, que tienen herramientas de software que son muy poderosas, pero que muchas de las veces cuando se está planeando una inversión inicial, quizá es demasiado empezar a trabajar con este tipo de soluciones. Entonces, esta herramienta permite, con cierto nivel de información, generar un pronóstico rápido
y tener una idea aproximada de lo que podría ser un nivel de inversión que tendría el campo. Gracias. Gracias, doctor Israel. Bueno, así como están participando en el foro, también tenemos una sede enlazada a la cual voy a ceder la palabra. La unidad profesional de ingenierías. ¿Sí me escuchan? Hidalgo. Le cedemos la palabra. Sí, sí. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas felicidades, doctor Ismael Álvarez Villalobos, por esta ponencia sobre este tema de modelado en la ingeniería. Se me hace muy interesante. Ya se nos fue la señal. ¿Se nos fue la señal? Sí. Sí, los escuchamos. Ok. Se me hace muy interesante el poder abordar el manejo de lo que es el Big Data. Creo que ahorita dentro de los que son los programas académicos es muy importante usar ese tipo de manejo de softwares. No lo quites. Sí, los escuchamos. Para que no escuchemos el eco, porque se hace un eco, por eso estoy hablando aquí en el micrófono, pero ustedes hablen. Ok. El hecho de utilizar ese tipo de software por parte de los estudiantes que se están formando en la cuestión profesional en la ingeniería, se me hace muy interesante, sobre todo el que usted comenta, que independientemente que existen softwares muy especializados que están de alguna manera limitados o que son adquiridos por empresas, existe también softwares que de alguna manera, como dice, son softwares libres. Yo creo que la invitación más que nada hacia nosotros como docentes es utilizar este tipo de herramientas para poder impulsar estas habilidades que hoy en día demanda la industria 4.0. La verdad lo felicito mucho por abordar un tema muy interesante que hoy en día creo que el IPN está impulsando dentro de lo que es el modelo educativo y de alguna manera el poder compartirlo a todas las redes a través de lo que es este seminario se me hace muy, muy interesante. De antemano, muchas felicidades, doctor Israel, por esta excelente ponencia y también a todos mis compañeros que están ahí colaborando con usted. Muchas gracias, le agradezco su comentario. Ciertamente en el instituto esperemos podamos seguir impulsando este tipo de herramientas, este tipo de saberes. Es relevante, es importante que nuestras personas estén preparadas cada vez más en este tipo de conocimientos. Requerimos de alumnos que nos van a ayudar no solamente a nosotros como institución, sino a nivel de la sociedad, para que nosotros podamos desarrollar soluciones para la industria, para la sociedad misma, para generar nuevas herramientas que nos permitan insertarnos en este mercado que es muy competido y que en los próximos 20 años va a desplazar también a muchísima gente en los sectores laborales. Gracias, doctor Israel. Precisamente acabas de mencionar un elemento bien importante en la escuela, ¿no? Los alumnos. Nos has dirigido varias recomendaciones hacia la parte docente e incluso hasta la parte directiva desde cómo se debe hacer un plan y programa. Pero algo bien importante es, como alumno, ¿qué tengo que hacer? Porque finalmente va a ser un egresado que va a salir a una vida laboral para no estar desplazado. Entonces, tú has vivido todos esos papeles como primero egresado del Instituto Politécnico Nacional, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías así independientemente para los alumnos, los docentes? Digo, solamente profundizar un poquito más. Y en la cuestión directiva, en la planeación de la formación docente. Bien, estos temas siempre han sido temas difíciles en el instituto. Un rediseño curricular no siempre es algo fácil, intervienen muchísimas personas, distintos enfoques y distintas opiniones se presentan al respecto para que se conforme una currícula. Entonces, ciertamente eso, en los esfuerzos que a mí me tocaron participar en algún momento, pues sí hacían que esta evolución, o que esta tendencia
hacia las áreas de conocimiento emergente, pues se viera reducido el esfuerzo a tener un par de asignaturas y nada, ya es todo. Entonces, de una currícula de 30 a 40 materias, ya nada más se dedican 2 materias a conocimientos de áreas emergentes, y que se está teniendo necesidad de, que se va a tener necesidad de este tipo de conocimientos en los próximos 5 o 10 años, pues sí es algo que no siempre se puede ver como un éxito o como una buena solución. Desde el aspecto directivo, vería yo que se empezara a buscar perfiles de multidisciplinarios con experiencia en la parte docente y también con la experiencia en la parte industrial. Quienes sean quienes coordinen los programas, que haya una vinculación efectiva con la industria y que realmente se tome esa opinión por parte de las empresas de manera importante. No quiere decir, como algunos pueden pensar, de que ahora les vamos a formar a los obreros especializados a las empresas. No. Quiere decir que nosotros vamos a conocer las problemáticas que ellos tienen y vamos a tratar, desde el punto de vista docente, tratar de generar soluciones que a ellos les permitan en determinado momento contratar a nuestros alumnos. O sea, no estamos generando obreros especializados, estamos formando ingenieros que van a proveer soluciones, pero ciertamente no podemos excluirnos de la realidad. Tenemos que vincularnos con las empresas, pedirles su opinión sobre respecto a la formación que se está llevando al interior del instituto. Y los cuadros que coordinen los diseños curriculares pues tendrán que ser cuadros preparados. Y sobre todo creo que la parte medular y más importante es que debemos de apelar a la conciencia que tenemos como docentes, aquellos que de vocación son gente que forma recursos humanos, siempre se va a abocar a generar un conocimiento que sea mejor para el que se está preparando. Y dejar de lado, por ejemplo, algunas otras cosas que tienen que ver más con la parte administrativa, de querer tener una mayor cantidad de materias en las academias, de tener más espacios, o sea, son importantes, son cosas que son de la vida laboral y cotidiana, pero que debemos de centrarnos y de enfocarnos en lo que es mejor para el alumno, que esté mejor preparado y que en los próximos 5 años le sea de utilidad, no solo al instituto, como ya lo mencioné, sino también a la sociedad, porque en medida que nosotros podamos retribuir a la sociedad, vamos a seguir engrandeciendo la imagen del Instituto Politécnico Nacional. Con respecto a los alumnos, pues es siempre, he dicho que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Es difícil que algún alumno que no esté enfocado en desarrollar su preparación propia y diga, bueno, tengo que hacerme de estas herramientas, tengo que estudiar esto, a mí me interesan estos temas en particulares y tengo una perspectiva de vida en que en 5 años voy a estar desarrollando este tipo de cosas o me gustaría estar haciendo este tipo de cosas. Entonces pierde mucho tiempo en tratar de resolver su vida académica solamente en base a las tareas, a los ejercicios que se dejan al interior de las materias o de las asignaturas. Es importante, sí, porque debemos de acreditar las materias, porque debemos demostrar que hemos obtenido ese conocimiento, pero más allá de que sea importante por eso, debe de ser importante porque nosotros elegimos esa carrera, debemos de tener la vocación por lo que estamos estudiando. En algunos momentos también algunos estudiantes se me han acercado preguntándome este tipo de cosas y algunos de ellos quizá por las actitudes o por las aptitudes que tenían, les he recomendado que a lo mejor estaban un poco orientados en otro sentido en la carrera que eligieron y que quizá en alguna otra carrera en donde se pueda aprovechar mejor su perfil podrían tener un mejor éxito. No quiere decir que no vayan a ser ingenieros, sino que a lo mejor en el área de ingeniería en que ellos están inmersos, muy probablemente no era ciertamente la que ellos esperaban y que pudieran estar en otra área de ingeniería para aprovechar mejor su conocimiento. A ellos les recomendaría que antes que nada buscaran una orientación vocacional. Es importante, en el instituto se ha perdido un poquito esta parte en donde hay personas
que nos asesoran, que hacen test de preparación, test de perfiles, hacia dónde estarían enfocados, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son las mejores herramientas con las que pueden disponer en su persona para poderse desarrollar o desenvolver en un área. No quiere decir que necesariamente tenga que hacer una carrera que le dijo el orientador vocacional, pero sí le puede servir como un apoyo para poder elegir aquellas que, o si bien no se le faciliten, aquellas que sí le interesen y donde pueda tener una mejor oportunidad para su desenvolvimiento como profesional. Al interior ya en la carrera también les pediría que hicieran el esfuerzo por aprender cosas que no necesariamente tienen que ver con las asignaturas, que no necesariamente tienen que ver con la carrera, pero que son cosas que pueden ser útiles para su vida laboral. Una de estas cosas es, por ejemplo, la programación. En nuestras áreas de ingeniería, en la ingeniería en control de automatización, hay materias de electrónica, pero son materias de electrónica que solamente dan los generales. Pero si hay gente que le interesa la electrónica, pues podría seguirse desarrollando en esta área. La robótica también es otra área en donde en la actualidad se pueden desarrollar muchas cosas porque los sistemas ya son muy económicos, muy accesibles. Podemos tener una tarjeta de desarrollo por 200 pesos, 300 pesos, a desarrollar muchísimos ejercicios, hacer nuestros propios robots, crear nuestras propias drones, desarrollar nuestros propios programas, hacer nuestro propio sistema de vigilancia para la casa. En fin, hay muchísimas cosas que a nivel de prototipado se pueden hacer para los estudiantes que estén involucrados, que estén interesados en desenvolverse de manera profesional. ¿Por qué es importante? Les voy a dejar un ejemplo también de un estudiante con el que tuve una participación. Este alumno era muy activo en desarrollar este tipo de sistemas embebidos. Él estaba muy orientado en programar con tarjetas Arduino, en programar, ya en etapas avanzadas de su carrera utilizaba tarjetas FPGA. Por ahí también estuvo trabajando con otras plataformas y se especializó de manera empírica en sistemas embebidos. Él estudió ingeniería en control de automatización y sin embargo en la actualidad este alumno aprovechó más el conocimiento que obtuvo de manera empírica por el gusto que le daba y ahora se dedica a fabricar, tiene una empresa que fabrica máquinas de vending, o sea, máquinas expendedoras de alimentos y de café. Y él se ha desarrollado en un mercado creando su propio negocio con sus propios circuitos, con sus propias tarjetas y con sus propias máquinas. Entonces son ejemplos que uno puede entender que no necesariamente porque esté en la asignatura es lo que va a valer, sino lo que vale es nuestro conocimiento que queremos obtener, qué vamos a hacer con él y qué áreas a mí me interesan para poderme desenvolver. ¿Qué es lo que me gustaría hacer por el gusto de hacerlo? ¿Qué voy a aprender porque quiero aprenderlo? ¿Qué es aquello que a mí me llama la atención? ¿Qué es aquello a mí que me da gusto? Que me puedo quedar, en mi caso, por ejemplo, muchas de las veces cuando me gusta la programación o estoy tratando de resolver un problema, pasa el tiempo y no me percato de qué tan tarde es y me ha llegado a suceder en algunas ocasiones que amanece y simplemente se me fue el tiempo trabajando en algo que a mí me gustaba. Entonces son cosas que los estudiantes deben de empezar a trabajar, no las malas costumbres de quedarse sin dormir, pero sí el desenvolverse en áreas donde ustedes puedan obtener un conocimiento que les agrade, para que en el futuro no trabajen, sino que hagan lo que a ustedes les gusta. Eso ya no será trabajo, será algo que ciertamente lo van a hacer de manera cotidiana sin ningún esfuerzo. Gracias, doctor. Maestro, ¿gusta dar alguna conclusión sobre nuestra plática? Sí, especialmente ahorita el tiempo se nos está acabando, como siempre, esto es muy valioso. Veo que los colegas de la UPI tenían alguna intervención. Les invitaría que por favor en el foro de discusión la dieran con todo gusto. Vamos a comprometer aquí al doctor Israel para que nos ayude a reflexionar en este foro de discusión que tenemos abierto para todos ustedes. A manera de cierre, antes de dar los comerciales propiamente,
Israel, a manera de cierre, ¿cómo englobas, cómo concluyes esta sesión a la que te invitamos a participar? Bueno, en principio esta sesión, la parte medular, quisiera dejar unos puntos para su reflexión. El modelado matemático ha sido y será por mucho tiempo más una gran herramienta en el área de ingeniería, porque nos permite abstraer la realidad y poder ofrecer una solución en donde nosotros podamos generar sistemas o generar dispositivos que puedan resolver un problema de tipo industrial. Pero poco a poco nosotros vamos a seguir evolucionando o vamos a seguirnos moviendo hacia la parte de datos. En medida conforme nosotros vayamos obteniendo mayor cantidad de datos y esta información esté disponible de diversas fuentes, nosotros vamos a seguir complementando nuestros modelos matemáticos con esta información. Entonces, a manera de reflexión, yo sí quisiera replantear en el área de la docencia que empecemos a trabajar con estos conocimientos en nuestras aulas, que si bien es necesario quizá, si en un futuro se plantea hacerlo de manera formal con un rediseño curricular, pues en la actualidad nada nos lo impide, las herramientas están disponibles, tenemos a los alumnos, están presentes en nuestras aulas y nosotros como docentes podemos proveerle este tipo de conocimientos. Podemos adquirir esas habilidades si no las tenemos y no solamente por enseñárselas a los alumnos, sino las podemos adquirir por conocerlas, por saber cómo nos vamos a mantener actualizados como docentes y hacia dónde nos estamos moviendo en el área de desarrollo de soluciones. Es algo que también no debemos de perder. O sea, el conocimiento que estamos generando no solamente es para formar científicos, es para formar ingenieros que van a entrar a un campo laboral y que cada vez es más competido. Este tipo de conocimientos, este tipo de saberes deberá ser parte de su formación para que ellos no se vean limitados, ya sea que lo adquieran con nosotros en el interior del instituto o muy probablemente quizá por fuera en experiencias laborales o a través de algún otro tipo de formación. Pero si nosotros como instituto empezamos a trabajar con estas áreas y a proveerle de estos conocimientos a nuestros alumnos, entonces también podemos hacer una contribución social. Muchas gracias, Israel. Pues bien, la familia de los afiliados Repensar pues tienen varios repensares activos en este momento. Bueno, en este caso está el de ingeniería, pero también está el de matemáticas. Y en esta ocasión el seminario Repensar las Matemáticas tiene un aviso que es para el próximo 21 de agosto a la 1 de la tarde, tiempo de México. El tema será planeación didáctica de matemáticas, ejercicio intelectual del docente para guiar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la clase. Participará la doctora Mónica Monroy de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y las delegantes la maestra Fabiola Escobar de Psique y María Eugenia Ramírez Solís del CECIL 14 Luis Enrique Rosoler. Por otra parte, Israel, Margarita, pues agradecemos a todos que hayan colaborado en este espacio de reflexión y nos estamos viendo para la siguiente sesión de seminario Repensar la Ingeniería, que ya es el viernes 20 con la plática con Jonathan Rosales Juan, que va a tratar el tema de servicio comunitario, que es básicamente cómo se enlaza nuestro instituto con nuestra sociedad. El primer impacto. Pues muchas gracias, nos vemos en los foros, Israel, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de interés esta plática. Hay unos documentos disponibles como de referencia, espero que los tengan disponibles a la brevedad y les invitaría también a que los leyeran y si tienen algún comentario, alguna observación, será bienvenida y trataré de responder a todas sus dudas. Muchas gracias. 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 Hasta luego.